Trabajas aquí de dependiente, reina, no vas a salir. Seguro tienes apenas la prepa. Por eso estás aquí. Claro. Y seguro estás viendo, eres una puta mejor postor, güey. Eso eres. Lo que acabamos de ver es la agresión que vivieron dos jóvenes en un establecimiento ubicado en las inmediaciones del tren suburbano Tlalnepantla, en el Estado de México, ocurrida el 23 de septiembre. Las imágenes, esas se las mostramos aquí la semana pasada, pero seguro también las vio en las redes sociales porque fue a través suyo que pudimos conocer este lamentable hecho. Y esta noche son ellas, Linda Contreras y Dania Pérez, quienes nos cuentan de viva voz lo que sucedió, pero sobre todo nos hablarán de las acciones de las autoridades frente a la violencia de la que fueron víctimas. Dania, Linda, bienvenidas a Capital 21. Me da mucho gusto saludarlas, me da mucha pena, mucho coraje, mucha impotencia que sea por este tema. Impotencia, coraje, pena que ustedes deben sentir cada día con mucho mayor intensidad. Dania, ¿cómo te sientes hoy, pues, a algunos días de que pasara este lamentable incidente? Pues todavía me siento mal de que haya pasado todo esto, porque no nos gusta más, no me gusta estar en esta situación, no me siento bien. Linda, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento con mucha rabia, bastante frustrada, porque mucha gente lo minimiza la situación, y yo creo que es un tema bastante preocupante. No es una conversación normal que tengas con una persona o que te diga algo así, no es algo normal. Y pues me siento bastante frustrada, estresada, preocupada. Me da miedo, me da la verdad mucho miedo pues salir, estoy como muy alerta generalmente, y pues es algo que quisiera que ya terminara y que se dé con esta persona, es lo que más quiero. Sí, por supuesto que prácticamente toda la gente que hemos visto este video y que nos hemos solidarizado con ustedes, porque pues quienes somos mujeres tenemos ese miedo de que en algún momento pueda pasar. Me llama mucho la atención en el video que hay otra persona aparte del agresor. ¿Quién era y por qué no intervino al momento de que él te golpea? Pues no, la verdad no sabemos ni quién era, pero pues también habla mucho de nuestra sociedad, de que no se hace nada, que ven y que dejan que las cosas pasen y pues lleguemos hasta este grado, ¿no? Creo que se puede evitar si todos ponemos en nuestra parte. Dejar que las cosas pasen, ahí lo vemos en el video. Y precisamente, Linda, las autoridades, ¿cómo han respondido ante esta lamentable situación, ante las investigaciones? ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va este caso? Bueno, primeramente, mucha gente en redes sociales decía, es que ustedes no ponen una denuncia, ¿no? Claro que sí, la denuncia ya está hecha desde el momento en el que sucedió. En el momento, en el tren suburbano no nos brindaron como la ayuda. Yo sé que son una empresa privada, quizá no estaba en sus manos, pero finalmente sí veía yo viable una posible solución de un número telefónico, ¿sabes qué? Me solidarizo contigo, te brindo la ayuda, pero posteriormente, bueno, no hubo por parte de ellos, pero posteriormente nosotras, por nuestros medios, fuimos al Ministerio Público y ahí presentamos nuestra denuncia. Nos dijeron que sí procede, es un delito grave debido a que es discriminación y violencia de género. Posterior a esto ha sido un tanto tediosa la situación. Hemos contado con el apoyo del Ministerio Público y también mucho apoyo por parte de Atención a Víctimas del Delito, que es del municipio de Tlalnepantla. La verdad nos han apoyado bastante. ¿Cómo las han apoyado? Nos han apoyado a trasladarnos. Han implementado vigilancia en el lugar, en el establecimiento, ya que en el suburbano no nos han hecho caso a pesar de esta situación. Ellos han estado pasando, dando sus vueltas, ellos han estado al pendiente ahí de nosotros por esta parte y ellos nos resguardan para que sea seguro nosotros ir a nuestras declaraciones en el penal de Barrientos. Ellos nos apoyan en llevarnos en sus unidades. ¿Qué es lo menos que tendrían que hacer las autoridades? Porque normalmente cuando vemos, y qué terrible es decir normalmente,
Cuando vemos violencia esperamos que la víctima pues ya no pueda declarar, ¿no? Que sea la familia la que prosiga, pero afortunadamente ustedes lo están haciendo, son muy jovencitas. ¿Cómo ha sido a una semana de este caso continuar con su vida, continuar con sus actividades y sobre todo en este lugar en el que pues no está descartado que no solo sea él, que algún ocurrente más pueda volver a cometer un acto y que no sean ustedes las únicas víctimas? Pues sí, ha sido como un poco difícil porque por lo mismo que estamos alerta, ya vemos, bueno, las personas se quedan viendo hacia adentro y ya creemos como que alguien nos va a grabar o que van a ir, o no sé, que él va a mandar a alguien y nos van a hacer daño. Entonces sí estamos muy, muy, muy alerta y pues a lo mejor con un poco de pánico y una sensación. Pero fuertes para seguir con el proceso y que se les haga justicia. Sí, claro, lo que más queremos es que se solucione de la mejor manera, que puedan dar con esta persona. Yo creo que debe de ser un ejemplo para las demás, que igual denuncien. Sí puede ser tedioso el asunto, sí puede ser un poco tardado, frustrante, pero la verdad sí vale la pena que hagan su denuncia, porque así no se quedan calladas y saben que no están solas, no estamos solas, y con el miedo que tenemos, de verdad que seguimos y tratamos de darle secuencia y no quedarnos como ahí calladas. Que no sean una cifra más. La denuncia es lo único que podemos hacer para combatir a la impunidad, denunciar. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Claro. Linda, Dania, pues muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que puedan recuperar su vida normal rápidamente y que esta persona sea detenida. Muchísimas gracias. Gracias a ambas y no está de más cuidarse y que pues, por supuesto que ustedes sean el ejemplo para que muchas mujeres más tomen la batuta de poder defenderse y actuar. Gracias, chicas. Gracias.